Así que, estimados hermanos, quiero invitarlos nuevamente a la lectura porque quiero refrescar con ustedes esta escritura que leyó el hermano Carlos en el capítulo 4, donde en el día de hoy estamos terminando lo que es el primer bloque escritural que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia de los Corintios. Le decía yo al hermano esta tarde que esta carta tiene divisiones y la primera división la encontramos en el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 4, versículo 21, donde nos habla, el apóstol Pablo nos ha hablado a través de las divisiones, ha venido a corregir lo que son las divisiones dentro de la iglesia. Ya en el capítulo 5 y 6, el apóstol Pablo va a tratar otro tema. Y aquí nosotros que vamos a continuar con el estudio de la carta, aquí se trata de la relajación moral dentro de la iglesia, que lo componen los capítulos 5 y 6. El capítulo 7 de esta carta es para Pablo responder preguntas que se le hizo mientras él estaba en Éfeso. Allí una comisión de la iglesia se presentó a él y le llevó una carta preguntándoles cosas. Le preguntó acerca de lo que era el matrimonio. Y ese capítulo lo vamos a tratar, un capítulo muy hermoso que nos habla de lo que es la relación de pareja y también nos habla de los que se han divorciado, de los que son viudos, nos habla de los jóvenes que no se han casado y que están solteros. Luego vamos a ver una palabra muy importante cuando Pablo dice, en cuanto a lo que me escribisteis, es decir, son cosas que se le preguntaron al apóstol Pablo. En el capítulo 8 hasta el capítulo 11 vamos a ver entonces lo que es la libertad del creyente. Y Pablo va a hablar allí de una serie de cosas como son los alimentos a los ídolos y la libertad que hay para que usted pueda comer o para que usted pueda hacer las cosas en el Señor. En el capítulo 11 trata en primer lugar, los primeros versículos, a mitad del capítulo va a tratar acerca de lo que es el velo o lo que es la oración y el orden dentro de la iglesia. Y en la segunda parte del capítulo va a tratar sobre la cena del Señor. Capítulo 12, en cuanto a lo que me escribiste acerca de los dones espirituales, va a tratar los dones espirituales. Y en el capítulo 15 vamos a encontrar que Pablo va a darle respuesta a la gran preocupación que se sentía en la iglesia de Corintios acerca de lo que era la resurrección de entre los muertos. Capítulo 16, el apóstol Pablo trata acerca de las ofrendas para los santos. Así que leemos en el capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14, la palabra se lee, dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis mucho Padre. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La pregunta es, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Bueno, estimados hermanos, como le decía, el apóstol Pablo tenía 3 razones para escribir esta carta. 3 razones esenciales o 3 razones importantes.
La primera razón es justamente esta que nosotros hemos tratado. Era para unir a la iglesia en un espíritu de unidad, como es el cuerpo de Cristo. Unir a la iglesia. Aquí está la sombra de lo que era la división dentro de la iglesia. La segunda causa por la que Pablo escribe esta carta es para lidiar, para tratar con lo que era la relajación moral dentro de la iglesia, y allí vamos a encontrar los capítulos 5 y 6. En tercer lugar, el apóstol Pablo, como dijimos ya y como habíamos dicho tantas veces antes, escribe esta carta con la finalidad de darle respuesta a todas aquellas preguntas que le han hecho. Así que lo primero que el apóstol Pablo trata con los creyentes, y yo dije que me gustaba la carta a los Corintios porque es una carta que se parece a la iglesia de nuestros días. Se parece mucho a nosotros. Es como si nosotros nos pareciéramos a los creyentes de Corinto. Así que el apóstol Pablo nos dice, diciéndole a los corintios, que ellos han sido bendecidos por Dios. Es el primer recurso, lo que Pablo le trae a los corintios y le dice, ustedes tienen recursos que Dios le ha dado. Y el primer recurso que ustedes han recibido es la gracia de Dios. Y yo puedo decir lo siguiente, el primer recurso que nosotros como creyentes hemos recibido es la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios en nuestra vida? Bueno, ese es el favor de Dios inmerecido, porque ninguno de nosotros merecía de Dios nada. Así que la segunda cosa que Pablo le dice a los creyentes, eso es lo que usted y yo hemos recibido, y él se lo dice a los corintios. Bueno, ustedes han recibido el don del Espíritu Santo. Nosotros también lo hemos recibido, y por eso es que yo digo que nos parecemos tanto, porque somos iguales. En tercer lugar, a los creyentes de Corintios, Pablo le informa que ellos han recibido la seguridad de Jesucristo, la seguridad de estar en Cristo Jesús. Yo tengo esa seguridad, y cada uno de nosotros tiene la seguridad de que está en Cristo Jesús. No queremos más seguridad de eso. En cuarto lugar, Pablo le dice a los corintios que ellos han recibido el llamado glorioso de Dios. Estimados hermanos, decía yo en estos días pasados que el llamado glorioso de Dios no es otra cosa que cuando nosotros escuchamos el evangelio. Ese es el llamado externo. Dios nos ha llamado a través de Jesucristo por medio de su evangelio. Así que la iglesia en Corintios recibió ese llamado, y la iglesia 126 también ha recibido ese llamado. En el versículo 10 de ese primer capítulo, el apóstol Pablo comienza la exhortación, y aquí va hacia la unidad de la iglesia. Y le dice, le encomienda, y esto es para el recuerdo nuestro, hablen una misma cosa entre ustedes. Nunca hablen cosas distorsionadas, porque no se podrán de acuerdo. En segundo lugar, no permita que entre ustedes haya división. Esto es para nosotros. De hecho, vamos a encontrar un texto aquí dentro de esta carta que nos dice que todas esas cosas se escribieron para nuestro beneficio y para nuestras enseñanzas. En tercer lugar, Pablo le exhorta que deben de estar perfectamente unidos. Todo eso lo vimos nosotros en el capítulo 1. En el versículo 11 al 12, entonces el apóstol Pablo pasa a detallar y a confirmar lo que era la división dentro de la iglesia de Corintios. El versículo 11 de ese capítulo 1 dice, porque yo me he enterado, y está la comisión que visita a Pablo mientras está en Éfeso, yo me he enterado de que entre ustedes hay división. No le dice la palabra división, pero le dice, entre ustedes hay contienda. Ahora, ¿cuál era y en qué consistía esa contienda? Bueno, en el versículo 12 el apóstol Pablo le detalla lo que son esas contiendas. Dice, uno de ustedes, hay un grupo que está diciendo que son de Cefas, otro que son de Apolo, otro que son de Pablo y otro que son de Cristo.
A lo que Pablo responde, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O yo bauticé a todos ustedes? No. Esa es la defensa de Pablo, de decir, si ustedes están en contienda, ustedes tienen otro motivo por el cual ustedes están en contienda. Y ese es el motivo que vamos a ver en la noche de hoy, cuando vamos al versículo 14, donde vamos a encontrar a muchos. Ahora, Pablo para ello ofreció soluciones para esta división. Y entonces el apóstol Pablo, los versículos 17 al 25 del capítulo 1, pasa a ver la primera solución para resolver los problemas de división dentro de la iglesia. Y Pablo sostiene que la primera cosa que hay que tener en mente es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es lo primero que debemos de ver para evitar la división. La segunda solución que el apóstol Pablo le trae, entonces estaba de versos 26 al 31, y le dice que hay que tener en cuenta la humildad y la sencillez. De hecho, cuando usted se pone a pensar que cuando no hay humildad ni hay sencillez en la vida del creyente, es altanero. Y todo este tipo de cosas, cuando no hay unidad, es probable que se originen por la altivez de las personas que no conocen la sencillez ni tampoco la humildad. La tercera solución que el apóstol Pablo nos trae la encontramos en el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 5. Y él dice que debemos de la predicación sensata y de sabiduría. En primer lugar, lo que Pablo le plantea a la iglesia de Corintio es acerca de la elocuencia que ellos se proclamaban. Y le decía que la predicación no es elocuencia, no es filosofía, ni tampoco es sabiduría humana. En segundo lugar, la predicación tiene un solo tema. Así que cuando usted le comienza a buscar la quinta pata al gato, si podamos usar esa palabra, la predicación tiene, dice Pablo, a Jesús crucificado. A Jesús y a este crucificado. La cuarta solución que el apóstol Pablo nos trae la encontramos entonces en el verso 3, 6 hasta el versículo 13 del capítulo 2, donde el apóstol Pablo dice que debemos de entender la verdad revelada de Dios. La verdad revelada de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad de Dios, la sabiduría de Dios no es de este mundo ni de su príncipe. Así que usted tiene que saber que usted no está tratando con sabiduría humana ni sabiduría de hombre. En segundo lugar, que esa sabiduría de Dios es proclamada como un misterio. Y aquí vamos a ver ese misterio que fue revelado, es el Evangelio de Dios. En tercer lugar, que la verdad la revela el Espíritu Santo. Nadie puede tener la verdad de Dios si no la recibe del Espíritu Santo. La quinta solución que el apóstol Pablo ofrece para la solución de una iglesia en problema, entonces la encontramos en el versículo 14 del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 4. Y aquí es que debemos de comprender las etapas espirituales del hombre. Comprender las etapas espirituales del hombre. Todo eso nosotros lo vimos ya. Yo le estoy haciendo una memoria porque entramos en un nuevo año y quiero que recuerden eso. Ahora, el apóstol Pablo pasa a detallar a 3 hombres y dice que hay un hombre que es natural. Bueno, en los versículos 12 y 13, por ahí él va a decir que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque han de discernirse espiritualmente. Esto es el hombre natural. Pero también hay un hombre espiritual. Y el hombre espiritual es aquel que ha sido y es guiado por el Espíritu. Si estáis en el Espíritu, pues caminemos en el Espíritu. Y en el tercer lugar, el apóstol Pablo dice que hay un hombre que es carnal. Así que vamos a ver los versículos donde el apóstol Pablo le dice, si ustedes están diciendo que unos son de Apolo, que otros son de Cefa, que otros son de Pablo, ¿no son ustedes carnales? Aquí la carnalidad de los corintios estaba
en la que ellos estaban alabando ciertos hombres que le complacían en su manera de hablar, no en la manera en la que ellos debían de vivir una vida santificada. Así es que la sexta solución que el apóstol Pablo nos ofrece en este bloque escritural para resolver los problemas de una iglesia que está en división es tener en cuenta quiénes son nuestros ministros. Versículo 5 hasta el 9 del capítulo 3. Y él dice de los ministros que son servidores de Dios y que a su vez, en segundo lugar, los ministros no son nada si ellos se toman la gloria para sí y en comparación con Dios ellos no son nada. En tercer lugar, ellos dicen que los ministros de Dios son iguales ante los ojos de Dios y ante los ojos de la iglesia. Y por último, en esos versículos nos dice que son colaboradores de Dios. Los ministros solo son colaboradores de Dios. En la séptima solución, que la encontramos desde el versículo 10 al 17, Pablo dice que hay que ser arquitecto y colaborador en la iglesia de Dios. Ahora, el apóstol Pablo dice cómo debemos de sobreedificar. Pablo dice que él fue el que comenzó a sobreedificar, como dice a los Efesios, que la obra se hace, que Dios utilizó a los apóstoles y profetas para fundar la iglesia, siendo la piedra angular nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo sobreedificar? Bueno, porque hay un solo fundamento y este fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo le advierte a los corintios es cuáles materiales se van a utilizar para la edificación. Y él detalla los materiales de tres maneras. Así que él dice que hay materiales perecederos y hay materiales que se denigran. Así es que lo comparó con oro, plata y piedra preciosa. Pero también hay otros materiales con los que él dice que se puede reconstruir. Pero sépase que la obra será inspeccionada. Así que pasará por un proceso de inspección del que nadie, absolutamente nadie, se va a librar. Y lo que construyan con hoja, henos, hojarasca y madera, ¿verdad? Entonces, la obra de cada cual va a resistir el fuego. La que salga quemada, bueno, el apóstol Pablo le hizo una advertencia. Él se salvará así como por fuego. La octava solución, que la encontramos en el capítulo 3, versículo 18 hasta el 23, está la posibilidad de que nos engañemos nosotros mismos. Por eso debemos de tener cuidado nosotros. Bien, Pablo comienza ese bloque escritural diciendo, nadie os engañe a sí mismo. Nadie se engañe. La sabiduría humana es solo asunto natural. Y hay un texto que le invito a que lo lean, está en Santiago, en la carta que escribe Santiago, en el capítulo 3, versículo 15 y versículo 16, habla de lo que es la sabiduría. Y él dice, pero la sabiduría que viene de lo alto, dice Santiago, es sana, es limpia, porque esa es la que viene del Padre de las luces. Así que la sabiduría humana es insensatez, dice el apóstol Pablo. La novena solución que tratamos era que sea Dios el que juzgue a los ministros. Y la encontramos en el capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 5, donde Pablo vuelve y le repite a los corintios que los ministros son servidores de Dios, que son los administradores de Dios. Es decir, Dios ha puesto en sus servidores una mayordomía, una economía en la cual usted tiene que ser fiel. Se requiere de ellos que sean fieles. Y en este asunto no juzgue a los ministros, porque lo único que importa es el juicio de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios. La décima solución que el apóstol Pablo nos aportó y que fue la última que nosotros vimos fue, que no
no debemos de comparar ni juzgar a los ministros de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, estimados hermanos, esto es visible en nuestro día y fue visible en la iglesia primitiva. El verdadero ministro sirve sin importar el costo. Eso es lo que Pablo le dice a los corintios. Se espera que los ministros sean relegados al último lugar. Eso lo hemos visto desde que la iglesia se inició. Y en tercer lugar, los apóstoles fueron exhibidos, dice el apóstol Pablo allí a los corintios, fueron exhibidos como los últimos, como los postreros. Ahora bien, nosotros vamos a terminar aquí yendo a lo que es la última solución que el apóstol Pablo le aportó a la iglesia de los Corintios para resolver los problemas de división que habían dentro de ellos. Y aquí Pablo dice en los versículos 14 hasta el 21 del capítulo 4, es que debemos de tener en cuenta y comprender el espíritu del ministro de Dios. Así que el apóstol Pablo ha analizado completamente esta parte de las Escrituras. Y como usted estudió esto, podemos pensar que ninguna iglesia en nuestros días está exenta de permitirse en su seno división si estudia esta parte de las Escrituras. ¿Cuál sería entonces la solución nuestra? Bueno, no dejar de estudiar esta parte de las Escrituras para que ellas nos sirvan a nosotros como un escudo y nos sirvan como cómo nosotros proteger la comunión y la misión de la iglesia. Así que detallando los versículos, el versículo 14, el apóstol Pablo dice que el ministro de Dios no está para avergonzar a la persona, sino para amonestarla como a hijos. Así que ustedes tienen su Biblia abierta y vamos a ver lo que el apóstol Pablo quiere decir. Bueno, en la iglesia de Corintio era necesario o se estaba haciendo necesario una amonestación fuerte para algunos que corrían el riesgo de ser amonestados de una manera severa de parte de Dios. ¿Dónde lo vemos? Bueno, lo vemos en el versículo 27 del capítulo 11 de esta carta, donde el apóstol Pablo le hace una advertencia acerca de lo que se estaban sentando a la mesa de manera indigna. Así que si lo estaban haciendo de esa manera, y el apóstol Pablo lo va a corregir en el transcurso de esta carta, ya el apóstol Pablo comenzó a decirle que había que amonestarlo porque iban a recibir una amonestación más severa de parte de Dios. Y allí lo que el apóstol Pablo dijo era que habían 3 niveles de disciplina para los que se estaban sentando de manera indigna en la mesa del Señor. ¿Cuáles eran esos? Bueno, estaba la enfermedad, estaban los que estaban durmiendo, es decir, ya se habían muerto. Es la pena de que morían. Y habían otros que se enfermaban. Unos se enferman, otros se mueren y otros están débiles. ¿Por qué? Porque no han reconocido, como dice el apóstol Pablo al principio a mediados del capítulo 11, versículo 23, no han querido conocer cuál ha sido su falta y por ello se están sentando a la mesa. Pablo entonces no trata de avergonzarlo ni ponerlo a apuro delante de los demás creyentes. Esa no es la razón de Pablo. Lo que Pablo está haciendo aquí es dándole una amonestación con un espíritu de padre hacia sus hijos. Cuando el hijo ha actuado fuera de su responsabilidad. Es decir,
Cuando un hijo no ha acatado la obediencia del padre y ha actuado por lo que a él le conviene, esto es lo que Pablo está corrigiendo. Así que ningún ministro genuino, ningún ministro de una iglesia que predique la sana palabra va a dejar de amonestar a los creyentes. Entienda esto bien, mis hermanos. Nadie que conozca de Dios y que conozca de la palabra dejará de amonestar a ningún creyente que no esté cumpliendo con su responsabilidad y esté caminando de manera deshonrada delante de Dios. Lo que el apóstol Pablo dice, que ningún hijo tampoco que tenga conocimiento tampoco va a dejar que lo amonesten por dejar de hacer las cosas que le corresponden hacer. En el versículo 5, el apóstol Pablo dice que el espíritu del ministro es un espíritu de un padre, no el de un ayo. Y aquí Pablo va a decirle a los creyentes, ustedes pueden tener tantos ayos, 10,000 ayos si es posible, pero no van a tener mucho padre. Aquí la palabra ayo vamos a explicarla de dos maneras. Porque la palabra ayo es pedagogos o didascalo, las dos palabras en griega, solo que hay unas de ellas que se refiere a alguien que tiene la capacidad para enseñar a quien está bajo su tutela. En este caso le voy a recordar, por ejemplo, una historia. Los reyes de Israel muchas veces tenían muchos hijos, pero uno de esos hijos era el que lo iba a sustituir en el reinado, por lo cual este muchacho era puesto en manos de un cuidador, un ayo, pero este ayo era el que lo iba a instruir, este era el que lo iba a enseñar. Por tanto, a este se le decía que era un pedagogo, porque tenía el encargo, además de cuidar al niño, era de enseñarlos e instruirlo. Ahora, el didacalo era aplicado a un esclavo de confianza que se le daba a su hijo para cuidarlo y protegerlo de que no le pasara absolutamente nada. Esto me recuerda entonces en la Biblia al rey Acá, que tenía muchísimos hijos, pero uno de ellos fue preservado porque iba a ser su sustituto. Bueno, entonces en la iglesia el apóstol Pablo dice que debían haber muchos ayos o muchos maestros. ¿Para qué? Para escoger a los creyentes nuevos y los que eran inmaduros para asegurar que ellos crecieran y se desarrollaran. Ahora bien, si nosotros pensamos en nuestros días, en nuestras iglesias, tenemos una deficiencia, y es que realmente alguien viene y se convierte y nosotros le decimos que debe de aprender a orar, debe de aprender a leer la palabra de Dios y debe de aprender a congregarse. Tres cosas muy importantes para un creyente. Ahora nosotros lo dejamos así. No es el deber de la iglesia, como Pablo lo exige allí. Ustedes pueden tener 10,000 ayos que lo cuiden, pero Padre es uno, porque él dice, yo lo he engendrado en Cristo. Yo fui quien le traje a ustedes lo que se necesita para nacer de nuevo. Yo le traje el evangelio, le traje la primicia. Así es que nosotros tenemos la obligación de que cuando un creyente nuevo venga a nosotros, debemos de instruirlo. Versículo 16. El ministro tiene que ser un ejemplo inigualable. Nosotros los que dirigimos la iglesia o los templos que están a nuestro cargo, tenemos que debemos ser ejemplo de los demás. Y Pablo le dice aquí a los corintios, os ruego que me imitéis. No solamente vamos a encontrar
esta palabra del apóstol Pablo en esta carta a los Corintios, porque lo va a decir en otras cartas. Así que aquí la palabra que me imité es: yo quiero que sean mis seguidores y yo ruego que me sigan. Ahora, lo que el apóstol Pablo quiere decirle a los corintios no es otra cosa más que síganme, denme la mano para extendérsela al mundo que está perdido. Así ellos vendrán. Es como si yo le dijera: hermanos, preparémonos porque vamos a ir a ver a los creyentes o a ver al mundo para que ellos extendamos su mano para que ellos puedan venir al Señor. Y versículo 17, el ministro de Dios proporciona crecimiento al pueblo de Dios. Algo muy importante, estimados hermanos, aquí es que no podemos vivir las verdades que no conocemos o vivir los principios que nunca nosotros hemos oído. Si yo no conozco de ninguna verdad y no tengo ningún principio, me es imposible vivir normas en la vida. Una parte importante del discipulado en la iglesia es la de enseñar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios se enseña aplicando las verdades de la palabra de Dios. En el caso de los corintios, el apóstol Pablo, sin temor a nosotros equivocarnos, había instruido a los creyentes de Corintio durante 18 meses. Así que ellos estaban bien cimentados en lo que era el conocimiento de la palabra de Dios. Así que la tarea que él le da a Timoteo cuando él dice: os he enviado a mi hijo amado Timoteo. Timoteo tenía una tarea, y la tarea era la de recordarle lo que el apóstol Pablo le había enseñado y la manera en la que él había vivido dentro de ellos. Si es que los creyentes de Corintio habían olvidado la manera en la que Pablo se había comportado con ellos. Puede ser que hayan pasado algunos años y los creyentes de Corintio hayan olvidado que Pablo no quiso recibir ofrenda de ellos y que él dice que lo que él necesitó con su mano le bastaban. Así que comenzamos a recordar que cuando Pablo llegó a Corintio, hubieron dos personas muy importantes dentro del ministerio de la iglesia y dentro de la vida del apóstol Pablo. Fueron Priscila y Aquila, los cuales vivían de la fabricación de tienda, y Pablo se unió a ellos para eso. Así que había un solo seguimiento de lo que el apóstol Pablo le había hecho en toda la parte y en todas las iglesias donde él había visitado. A veces parece que no es suficiente y que lo que nosotros enseñemos debemos de enseñarlo de una forma correcta para que los hermanos puedan entenderlo de manera correcta. Así que el versículo 18 al 21, y aquí terminamos, Pablo sostiene que el ministro de Dios debe de estar con su pueblo. Ahora, se dan momentos cuando los padres espirituales, como los naturales, tienen que disciplinar a sus hijos. Esto es una verdad. Es algo que resulta un poco difícil. Cuando se trata de poner en orden la iglesia o a una persona dentro de la iglesia, esto resulta difícil. Es difícil también para los padres naturales poner en disciplina a sus hijos cuando esto le faltan. Así que cuando un cristiano cae en la doctrina errónea o en el comportamiento indebido, él necesita corrección. Si un hijo nuestro cae en asuntos que no son morales, también necesita corrección, y esto me refiero al padre natural. Y hay que hacerlo entonces, dice el apóstol Pablo aquí, con amor y con confianza, pero sobre todo se requiere que se haga con firmeza. Así en la iglesia, no importa quién esté en falta, debe de corregirse en amor y debe de hacerse con firmeza. Si tu testimonio no es lo que debe de ser, no está viviendo
a la luz de los principios de la Biblia, ni tampoco está viviendo a la luz de las cosas que se te han enseñado. Por lo tanto, debe de ser corregido. Algunos de los creyentes de Corintio habían caído en pecado y entonces el apóstol Pablo lo tienta y lo da a escoger. Le dice el apóstol Pablo, bueno, ustedes están envanecidos. Ahora le doy a que escojan. ¿Voy a ir con una vara delante de ustedes? ¿O voy a ir en amor y misericordia? Escojan ustedes. Así que, hermanos, con ello hemos llegado al final del primer bloque escritural de la carta a los Corintios y hemos estudiado desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 21. Que el Señor le bendiga y le guarde. Y nos veremos ya para tratar el segundo bloque escritural que estará basado en el capítulo 5 y capítulo 6. Que Dios le guarde.